Bienvenidos a un capítulo más de Historias de un Café. Saludo con mucho afecto a mi querida Julia Mariscal. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de Historias de un Café al Límite. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y a mi queridísimo Chechar Leone. Saludos, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un evento más. El capítulo del día de hoy es las generaciones de cristal. ¿Y por qué se llaman así? Antes, salud con nuestro cafecito, por favor. Cheers. Salud, amigas. Pronto nos mandaremos a hacer nuestras tazas. Sí, buen punto. Adelante, perdóname, continúa. No hay cuidado. Hablando de las generaciones de cristal, ¿de dónde surgió ese nombre? O sea, ¿tenemos alguna situación en la que, pues, como hemos crecido y como hemos avanzado, ¿no? Las llamadas generación Z, la llamada generación X, los millennials, ¿no? Y ustedes sabían que hay los centennials. ¿Y ustedes sabían que hay alguna generación que se llama generación democracia? No, ¿eso cuál es? Bueno, es una generación que fueron nacidos entre 1976 y 2007 por todos los cambios globales y así fue llamada, sobre todo en lugares como en España, en Europa, en todo esto por allá. Esta sí nunca la había escuchado, para que veas. ¿De qué año dijiste? De 1976 a 2007. Órale. O sea que podríamos estar considerados dentro de esa generación democracia. Así es. Pero, ¿cuál es su rasgo? Por cambios generacionales, globales. Los cambios políticos globales. Exactamente. Pero eso yo creo que vienen desde mucho más atrás. Bueno, así está topado. Acuérdense que sí, además acuérdense que difiere en todos los países. O sea, algunos ni siquiera lo tienen con las fechas que corresponden. O sea, los nombres no hay una persona en específica que los coloque. O sea, pero sí existe una generación que se llama democracia. Y aparte de todo, fíjate que ahora que estamos tocando este tema de lo de las generaciones, en este caso creo que va a ser lo de la generación de cristal, encontré muchas diferencias en diferentes tipos de artículos, en donde la generación X considera de tal año a tal año, pero en otro artículo dice de tal año a tal año, y unos dan un nombre, otros dan otro nombre. O sea, es como un desmadre ahí muy bonito, una cosa muy, muy interesante. Sí, y bueno, a mí en realidad, o sea, viendo cómo son los nombres de las generaciones, me llama mucho la atención que de alguna forma, de manera peyorativa, se le mencione a la generación de cristal. Sé que esto es porque se considera una generación que son frágiles o pocos tolerantes. ¿Ustedes qué opinan de esto? Realmente a mí, mi opinión es que no, siento que sí, que de cierta manera sí es un poco peyorativa, la verdad. Es decir, que no aguantan carrilla. O sea, ¿tú sí crees que son más frágiles, Kach? Creo que sí son un poquito más frágiles, aunque también son más inclusivos, ¿no? Es varias combinaciones, ¿no? Pero en lo que te das cuenta es que sí hay más fragilidad, hay más susceptibilidad. No puede uno hacer un comentario o algo porque ofendes, pero a varios sectores, o sea, sí, yo creo que sí son más frágiles. Sí, dime. Gracias. Fíjate que en mi caso, bueno, pues yo convivo con varios amigos que son buenos amigos, que pertenecen a esta generación llamada la generación de cristal, o que vienen de ser los niños de la generación Z, ¿no? Que son nacidos después de 1990 aproximadamente. Algunos los consideran a la generación de cristal después del año 2000, los nacidos después del año 2000. De hecho, mira, por ejemplo, de 1946 a 1964 es que existían los baby boom, ¿no? Ajá. Luego de 1965, más o menos a 1980, es generación X. Ajá. De 1981 a 1996, 97, los millennials. Y ya después de 1997 hacia adelante, generación X. Y ahora está la llamada generación cristal.
Exactamente. Pues fíjate que yo, te digo, tengo muchos amigos, efectivamente, muchos no son como estábamos platicando, ¿no? Como ese, como un denominador en que son más frágiles emocionales, ¿no? En donde cualquier cosa los pone a la defensiva, cualquier cosa los lastima emocionalmente y eso, bueno, pues, para nosotros que vivimos dentro de otra generación, pues es algo que nos cuesta trabajo, no porque esté mejor o porque esté peor, es simplemente porque es diferente. Y cuando algo es diferente a lo que uno tiene, nos cuesta trabajo hacer esa empatía, ¿no? Nos cuesta trabajo adaptarnos. Yo les hubiera puesto la generación 3.0. ¿Por qué 3.0? Pues porque son como muy tecnológicos, o sea, realmente Pues creo ya que nacieron con la tecnología. sí, y por ejemplo, yo en este rasgo que los caracteriza por ser como frágiles, no considero que sea tanto así. Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, yo lo veo de esta forma, no sé si me vaya a dar a entender, ya saben que sigo siendo medio pendejo. Bueno, así se nace, hijo. Pues es que todavía sigo en cuarentenado, o sea, ese Lo bueno que es no el eres de punto. cristal, si no yo hubiera valido, vea. Fíjate que Imagínate, yo pendejos de cristal, no. como que me perdí en esa generación, como que me dormí, como así como que inverné y desperté en esta generación De la de cristal. cristal. Pero, Ajá. pero miren, yo pongo este ejemplo. Eh, Sin duda, en nuestra misma generación, hubo gente que tal vez nació en una clase media, media baja, ¿no? Uh-huh. Donde generalmente, pues te tienes que empezar a rascar con tus propias uñas. Hay gente que, Sí, por claro. ejemplo, vendía chicles, ¿no? Y después salió adelante y vendiendo chicles, pues consiguió para poder hacer su escuela, se graduó y ahora es una persona que ascendió de una clase media, media alta, por ahí. Pero esa Uh-huh. persona en nuestra generación existía. Pero ¿qué me dices tú de una persona que nació en cuna de oro? En nuestra misma época. O sea, también sería una generación frágil por haber nacido solamente en eso. No. Yo creo que cuando tienes otro tipo de vida, otro tipo de recursos, pues también no la tienes o sea, tan fácil en algunos aspectos, ¿no? Como todo ha de Uh-huh. tener sus retos. Y yo creo que si en algo no estoy de acuerdo es con el nombre. Porque yo entiendo perfectamente que a lo mejor nacer no es lo mismo nosotros que nacimos sin Ajá. internet, que la verdad Claro. para mí eso sí considero la verdad que fue buenísimo porque despertó muchas cosas en nosotros, a diferencia de haber nacido ya con internet. O sea, naces y prácticamente que te late. O sea, tu hijo a los 4 o 5 años ya sabe utilizar un celular y a veces tu No, hombre, abuelito desde no. antes. Uh-huh. Ajá, y el abuelito no sabe, ¿no? O sea, dices, Así es. No, por ejemplo, nuestra generación creció, como dices, creció con el internet. Nosotros crecimos con el internet. Esta generación nueva ya nació con el internet. Yo veo a mi niña, güey, ella ya maneja súper bien el celular, ¿no? Ya sabe, pues muchas cosas, muchas funciones, ¿no? Pero ya nació con ello. Le quitas el celular, igual que a muchos otros, o les quitas este tipo de herramientas con las que ya aprendieron o con las que se están desarrollando habitualmente, no saben qué hacer. Es lo que vendríamos a decir, pues te hace falta barrio, hijo, o sea, te falta barrio. te falta barrio, güey, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque, pues, ok, no puedes o no tienes el celular, pues sales a jugar, etcétera, etcétera. Aunque también cambia mucho porque ya los tiempos no están para salir a jugar a la calle, güey. No, desafortunadamente. Efectivamente, yo creo que cada generación ha tenido sus pros y sus contras. Claro. No, sí, a mí la verdad es que sí, el nombre de generación de cristal se me hace muy agresivo, ¿no? O sea, la neta es que no me gusta. Si a mí me dijeran que yo pertenezco a una generación de cristal, me sentiría incómoda, ¿no? Digo, igual me va a valer madre al final del día, pero la verdad es que no está padre que les llamen la generación de cristal, ¿no? Como les decía, todas las generaciones hemos tenido nuestros pros, nuestros contras. Antes, bueno, pues sí, salías a la calle y jugabas, y la interacción personal era pues muchísimo más, ¿no? Se daba muchísimo más con tus amigos, tu forma de divertirte era diferente, ¿no? Hoy los niños se divierten pues jugando el Fortnite, ¿no? Por decirte algo,
Yo donde están también. todos conectados, y tú en tu casa, tú en la tuya, tú en la tuya, tú en la tuya. O sea, ni siquiera estamos jugando, no, ni siquiera nos vemos, pero estamos jugando. La Y ellos se persona, divierten y pues, la perdón. persona o grupo de Ajá, personas que ajá. hizo o que nombró la generación como de cristal, no sé si lo hizo o en qué sentido lo hizo así por chingar, porque mira, nosotros somos generación X, pues eso qué, güey, o sea, Pues X, X, ¿no? no, pues Pero no lo X, siento peyorativo, ¿no? En no. caso de generación de cristal, ¿no? ¿Con qué afán lo hizo, ¿no? ¿Con el afán de menospreciar o qué chingado? Quién sabe, pero la verdad es que a mí sí me da ese sentimiento, sí me da esa sensación cuando yo digo la generación de cristal, es como si yo estuviera minimizando a una generación y no, no es así, Ahora, ojo, ¿no? algo que tal vez no nos hemos puesto a pensar es que nosotros que, por ejemplo, que estamos en una generación, ¿no? X, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros somos quien educó a esta generación de Ah, cristal. sí, claro, Entonces, efectivamente. imagínate tú haciéndole burling al de la generación de cristal. Bueno, pues es como que tú te estás dando tus propios putazos, ¿no? Sí, sí, porque ahí están mis hijos, ¿no? Así, ay, perdón. Sí, no, efectivamente, por eso les decía yo que sí, efectivamente a mí se me hace muy triste ese término. Y vuelvo a lo mismo, lo que les comentaba yo antes de ser interrumpida por Catch. Gracias, I'm sorry. te quiero, estúpido. Entonces, antes de ser interrumpida, lo También que está yo tonto, iba, déjalo tantito. o sea, no, pendejo de Bueno, cristal, y continúa, el otro tonto me chingado. carga. Oh, Bueno, espérense. Continúa. Ok, a lo que voy es, todos nos hemos divertido de diferente manera y no por eso está mejor o peor, ¿no? O sea, hoy yo que vemos a los squinkles que están con el Fortnite y metidos y horas y horas y horas y horas pueden estar y están divertidísimos, güey. Y los de las otras generaciones, no manches, ¿cómo es posible? Estás todo el tiempo en tu recámara, no sales, no convives, no esto, no otro. Tenemos que entender que esto es diferente, ¿no? O sea, como cuando nuestros papás decían, en mi época, ¿no? Pero ¿qué creen? Ellos ya están en otra época y se vale y está bien, ¿no? Y sí, efectivamente, de pronto sí, a mí me cuesta trabajo un poquito como entender la parte de cuando son como muy susceptibles a muchas cosas, ¿no? No sé, si dices negro, puta, porque dijiste negro, ¿no? Ah, ya eres por ejemplo, racista. un punto, no sé si se Sí, acuerden, no. lo de la sirenita negra. Ajá, por ejemplo, te digo, o sea, han habido muchas cosas que a mí de verdad sí me han sacado de onda, como lo que de los equipos de fútbol americano, que a varios les tuvieron que cambiar el nombre, porque entonces el nombre que tenían ellos, como los Redskins, los Pieles Rojas, ¿cómo era posible que se fueran a llamar los Pieles Rojas? Porque entonces eso era racista, eso era discriminatorio, no era inclusivo, bla, 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 y les tuvieron que cambiar el nombre, entonces, o sea, Güey, se güey, me hace una pendejada eso, güey. sí, la neta es que sí, a mí también se me hace una pendejada que yo digo, no creo que le hayan puesto el nombre de Pieles Rojas por querer discriminar. Bueno, pero a ver, espérate. Ubican esto del Me Too. Ajá, sí. Ok, bueno, pues es algo similar, pero yo creo que al final de cuentas era algo que tenía que ser necesario, ¿no? También yo creo que la evolución de la vida va marcando estas pautas. Se abusa. Por ejemplo, estamos Ajá. aquí estamos en México, y en México, en la parte de gobierno, no quiero que todo el mundo diga, ese güey siempre habla de gobierno, pero bueno, es como algo que quiero decir ahorita en este momento, Casual, casual. casual. Eh, Se dice que el presidente que está actualmente ganó no tanto porque fuera bueno, sino porque los gobiernos pasados abusaron y abusaron y llegaron de verdad a un asunto Al hartazgo. del hartazgo, y por eso ahorita se le dio una oportunidad a que resultó ser igual o peor, ¿no? Van con lo O que mismo, hasta claro. que va por lo mismo. Y yo creo que hablando en la parte de las generaciones, pues es algo como similar, ¿no? Como que va de la mano, porque son como cosas que de alguna manera se van hartando, ¿no? O sea, nosotros cuando éramos niños, la verdad nos menospreciaban en muchas cosas. Éramos tontos, ¿no? ¿Cómo nosotros íbamos a poder hacer esto, ¿no? ¿Cómo tú vas a poder manejar? No sé, como cosas así. Y ahorita, pues tú ya le enseñas a tu hijo,
porque para ti ya es un placer y además viene el desquite, porque dices, mi papá no me prestaba el carro. Y tú se lo quieres dar a tu hijo, porque dices, no mames, a mi papá no me lo prestaba, yo quiero ahorita enseñarle a mi hijo, ¿no? A que maneje, a que sea autosuficiente. Nosotros, como lo que les comentaba hace rato, o sea, nosotros somos quienes estamos educando ahora a esta generación de cristal, que yo le voy a decir 3.0, creo que suena más padre. Ajá. ¿Qué piensan? Gats, no te duermas, hijo. Igual digo, fíjate, estaba pensando ahorita en eso. Sí hay mucho que se vuelven delicados o se vuelven muy susceptibles, pero mucho tiene que ver la educación que le des en casa. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Luciana, ustedes la conocen, siempre la estamos enseñando a que aguante, pues. O sea, que no se tomen las cosas tan a pecho, ¿no? Que las cosas tienen que ver muchas veces con sentido del humor, que no se lo tome personal, que lo que sea ligera. Mucho tiene que ver la personalidad de cada persona, ¿no? Obviamente. Sí, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, en el caso de ella es muy temperamental, es muy enojoncita, ¿no? Pero ese es parte de lo que nosotros tratamos de inculcarle, ¿no? No te preocupes, se ligera, tú diviértete, haz, deshaz, y que no te importa si te digan esto o lo otro, ¿no? Entonces mucho tiene que ver esa parte, ¿no? Y mucho tiene que ver en la generación de cristal que se han perdido muchos valores en el trayecto. Exacto. Se ha sido muy permisivo, se ha sido muy holgada la manera de educarlos. ¿Por qué? Porque al momento de decir, no, es que no le puedes pegar una nalgada, ¿por qué? Porque es un niño, ¿no? Entonces, en ese entonces es cuando se va perdiendo cierto nivel de autoridad, cierto nivel hasta de respeto, si tú quieres. Valores y costumbres, diría yo. Así es. Entonces es donde se empieza a ver más holgura y donde empieza a ver, pues con que ya no empatamos o te digo, se van perdiendo líneas de respeto, ¿no? Pues fíjate que yo creo que eso que estás mencionando, pues sí, es bastante cierto. Creo que nosotros la generación X, a lo que le llaman la generación X, que somos ahora los papás de esta nueva generación, a la que le están llamando la generación de cristal. Obviamente nosotros dicen que nosotros somos la generación de la obediencia. Nosotros obedecemos a nuestros padres y también obedecemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto la educación fue tan, ¿cómo llamarlo? ¿Cuál sería la palabra? Tan lineal, tan firme, ¿Cuadrada? o no, exactamente tan cuadrada, que no se nos permitían hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive, digo, con personas de mi generación podemos hablar de cuando los papás con solamente voltearte a mirar, ya con eso era suficiente, que tú ya sabías que te tenías que quedar calladito y sentadito, compadre. Sí, ¿no? Por ejemplo, querías ir a un antro, tu papá te tenía que llevar. Sí, claro, exactamente, ¿no? Y tenías hasta cierta hora y tu papá iba por ti, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo, no fue mi caso, ¿verdad? Pero, no, en mi caso pero tampoco. La de la gran mayoría. Haz lo que quieras, cabrón. Mi papá, sí, ¿sabes qué? Eres adoptada, Cárgate. Pero bueno, pero en la mayoría de las cosas sí fue así. Entonces, nosotros, yo creo y tú que le como decías, que ¿y qué ¿cómo? tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué Exactamente, tiene? ¿y qué tiene, pa? Te digo, entonces, yo creo que nosotros malentendimos eso, esta generación, la generación X, malentendimos un poco esa educación y en pos de querer que nuestros hijos tuvieran una vida diferente, empezamos a tratarlos de manera diferente, los hicimos poco tolerantes a la frustración, ¿no? En que no, a un niño nunca le des una nalgada porque un niño puede entender a través del razonamiento. Yo sé que hay personas que piensan diferente a mí, es muy respetable. Desde mi punto particular de vista, no lo es. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo creo que siempre hay que establecer límites y los niños no siempre entienden si lo sientas bonito y les dices, mira mi amor, en la vida hija o en la vida hijo, hay momentos en los que debes de frenar tus ímpetus de andar corriendo y tomando las cosas en casa ajena. No, ni madres, hay veces que le dices, o te sientas o te siento, ¿no? Así es. Y tienes que marcar ese límite.
¿no? Entonces, no siempre se presta todo para hablar bonito y todo eso, y nosotros como generación X creo que fue lo que hicimos. Y fuimos encabronadamente permisivos, y esa fue la palabra perfecta que dijiste tú ahorita, Katy. Fuimos y somos permisivos con nuestros hijos, ¿no? Y eso redundó en una falta de valores, ¿no? En una carencia de valores una o de pérdida. principios. Sí. Exactamente, hay una pérdida de los mismos, o inculcamos ciertos principios que nunca llegaron a ser valores porque nunca estuvieron lo suficientemente fuertes, ¿no? Entonces, pues digo, es una pena que les llamen definitivamente la generación de cristal. A mí no me agrada que les llamen de esa manera porque creo que ellos también tienen mucho potencial como nosotros lo tuvimos, como lo han tenido otras generaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es ya de opinión de cada uno, ¿no? Yo sé que ellos a lo mejor tienen una manera de pensar, yo hoy lo veo con mis hijos, ellos tienen una manera de pensar y de conducirse, está bien, yo respeto. ¿Tus hijos son cristales, Hugo? ¿Cómo? ¿Tus hijos son cristales? No creo que sean cristales. ¿O son millennials? Son millennials. No, yo creo que más bien ellos son millennials. Que también, entonces, también o sea, que obviamente también tiene ahí sus achaques, ¿no? Que les decían, ¿no? Por ejemplo, todos. a ellos les decían que no salían a jugar a las Ajá. calles, por ejemplo. Ajá. Sí, Pues sí, tampoco es cierto. cristales, ¿no? Los cristales son más enfocados en la parte tecnológica. Están Sí, como o sea, más en que no saben llegar a una dirección si no usan el Google Maps, por ejemplo. Lo que pasa es que los Sí millennials les falta estaban en una falta etapa barrio. de transición. Los de cristal que le llaman, ellos ya nacieron con la tecnología instalada en un chip aquí en su dedo, ¿no? Casi casi. Digo, y los millennials todavía alcanzaron cierta transición, entonces por eso era la crítica de que, güey, ¿por qué no salen a jugar, no? O sea, quieren estar todo el tiempo en el Nintendo, en el jueguito, ¿no? Y ya ellos ya empezaron cada vez a hacérsele más fuerte todo lo que son los celulares, labs, etcétera, etcétera. Todo lo que es la tecnología llegó ya con los de cristal después de los años 2000. Ya nacieron todos con eso. existen. Nacieron con Sí, eso. y ahora, es lo que ellos conocen. al final de cuentas, la pandemia nos vino ¿Los a convertir pandemials? los pandemials, ajá, nos vino a nosotros a convertir un poco en generación cristal. Con esto que Sí, estamos porque viviendo, estamos aprovechando todo el recurso. Sí. y les apuesto algo. Entrarle. Muchos de nosotros le preguntamos a un cristal, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Cómo le hacemos acá? Sí, ¿No? sí, eso es cierto. Por eso te digo, o sea, Suena yo horrible eso creo de que... cristal. No lo voy a ¿Mande? volver a hacer. Suena horrible eso de cristal. Sí, la verdad es que sí está feo y aparte de todo, lo que les decía, ¿no? O sea, todos tenemos ventajas, todos tenemos desventajas, ¿no? Fortalezas, debilidades y que debemos de ir aprendiendo a aprovechar, ¿no? Y obviamente, pues como que dejar de estar criticando tanto y mejor alabar las cosas buenas. Deberíamos hacer una firma en change.org de que cambien ¿Para que le quiten el nombre? Sí, a No, generación sí, no estaría 3.0. mal. Juntar firmas. Porque yo considero, la verdad, que tenemos mucho que aprenderles a ellos también. O sea, de verdad, creo que... Porque además, yo creo que esto es evolutivo. O sea, lo vuelvo a decir. Sí, o sea, al final de claro. cuentas, sin ellos... Se los pongo, por ejemplo, en un desayuno de un domingo con tu familia. Pues ahí hay varias generaciones reunidas, varias generaciones en donde nos entendemos, en donde en una simple plática aprendemos uno del otro, ¿no? De las buenas costumbres tal vez de los abuelos que dices, oye, pues eso está padre, pero pues también si se ponen a pensar, hay cosas que van marcando, como por ejemplo, la gente ya no se quiere casar porque busca viajar, que es lo que te dicen, no, yo no, ¿qué voy a andarme casando? Yo, no, o sea, quiero conocer el mundo y todo, y ya después si quiero me caso, ¿no? Y creo que antes en nuestra generación era como de, no, búscate una pareja para que tengas Establécete. hijos. Establécete, claro, establécete. Esa es la palabra, establécete. Exacto. Y ahora tú dile, establécete a un 3.0, te va a decir, Estoy establecido, pero ocupo viajar. ¿De qué estás hablando? O sea, a mí yo quiero estudiar. Es más, no piensan en una carrera. Sí. O sea, piensan en tener 2 o 3. Entonces, pues eso está... Y eso está súper bien. Exacto. Sí, claro, está súper bien, que haya gente preparada, todavía. Exactamente. ¿No? Sí, y aparte hay muchísima ya competencia entre ellos mismos, ¿no? O sea, ya nosotros ya ni hablamos, ¿verdad?
pero claro que ellos también tienen muchísimas ventajas. Digo, sí, es que no sé realmente si son ellos, esa generación, que igual ya me rehúso a llamarles los de cristal, ojalá que se pueda cambiar el nombre, ¿no? De verdad que sí. Pero la verdad es que sí está muy cañón. Digo, que se les llame de esa manera no me agrada en lo más mínimo. Está cagado, güey. Sí, exactamente, pero no está padre. No está Oye, padre, la neta. pero yo creo que algo, sean millennials, sean X, sean cristales o lo que sea, de algo que sí debe prevalecer siempre, a pesar de la evolución, ¿no? Y no sé si ustedes me van a dejar mentir, pero algo que debe prevalecer son los valores, Claro. ¿no? Y eso se inculca en la casa, sea la generación que seas, ¿no? Porque Uh-huh. es básico para poder Sí, desenvolverte en la sociedad, ¿no? Sí, estoy totalmente de Sea acuerdo. lo que sea, el respeto, el amor, la unidad de la familia, etcétera, etcétera, todo aquello que conocemos como valores, ¿no? Creo que son base, ¿no? Y no dejarlos a la ligera, porque de ahí es donde parte mucho, ¿no? Donde parte mucho el desenvolvimiento y el desarrollo como tal, la evolución de cada sociedad, creo yo. sí, claro. Digo, y al final del día, bueno, pues para criticar o juzgar, pues podemos hacerlo muy fácilmente, ¿no? Entonces, digo, antes igual a mí me sorprendía todo lo que había en redes sociales respecto a esta falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, o de los cambios que han habido inclusive al lenguaje, ¿no? Ya no es Ah, eso está horrible, todas ya sé. ni todos, ahora es todes, ¿no? O sea, No, eso sí se ¿qué? me hace Una totalmente. estupidez que no sé si tiene que ver con ellos, digo, al final del Pues día. vamos a verlo, porque ya llegó nuestra invitada. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, quien es Generación Z. Está con nosotros Fernanda Villa. Bienvenida, Fer. Hola, Bienvenida. buenas tardes a Bienvenida, ¿Cómo bienvenida, todos. Fer. estás, Fer? Bienvenida al Bien, programa. estar con ustedes, gracias. Bienvenida, Fer, perteneciente a la Generación Z. Exacto. Dragon Ball Z. Oye, Fer, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Has tenido algún problema o te has sentido menospreciada porque te digan que perteneces a una generación de cristal? Sí, principalmente, creo que, bueno, en el medio en el que estamos en Cruz Roja me ha pasado muchísimas veces. Es súper común donde, pues, hay muchos adultos mayores, mucha gente, pues, ya mayor que lleva muchos años y que cree que, pues, nosotros por pertenecer a esta generación, pues, tenemos todo mucho más fácil o, pues, no sabemos nada o estamos literal tontos. Entonces, sí es un poquito complicado, sí me ha pasado muchas veces, he tenido muchas malas experiencias donde pues sí te hace sentir mal, ¿no? Y te hace sentir bajoneado pensar que pues no puedes, o que la gente no cree en ti más bien. Sí, claro. Y esto es muy común, ¿no? O sea, generalmente, en este caso que tú estás diciendo particularmente con lo de la Cruz Roja, se habla mucho de la vieja escuela o la vieja guardia y de el respeto, ¿no? Pero es que hay un punto muy importante ahí, Fer. Por ejemplo, la forma en la que nos educaron a nosotros, ¿no? Donde por ejemplo, el uniforme se respeta, ¿no? De que antes, por ejemplo, tú cuando bajabas a guardias, tenías que llegar, presentarte, solicitar permisos y ese tipo de cosas, pues obviamente se van perdiendo. Por eso es de que, bueno, se hace una comparación de cómo nosotros aprendimos y lo que esperamos, pero prácticamente esa es la parte como del cambio, ¿no? Pues la verdad es que me tocó vivir un poquito todavía de eso, me tocó todavía el llegar a pedir permisos, el ganarte el uniforme, el ganarte el respeto de la gente, ¿no? Los golpes, todo lo que ya sabes que pasaba, literal una vieja guardia, pero también por suerte me tocó vivir como el otro lado y toda la parte nueva y pues como dices, pertenecer a esta generación Z. Y es muy padre poder ver cómo la mentalidad ha cambiado, porque pues sí, obviamente era pues el cariño que ganabas porque ya te habías ganado ese respeto y era algo que te costaba mucho y tal vez es algo que se ha perdido, pero también está padre como que la gente abra un poquito su mente y en lugar de enseñar a la mala, poder enseñar a la buena a las nuevas generaciones, porque siento que es una motivación el poder que alguien te enseñe con gusto en lugar de pues con golpes, ¿no? Es esa motivación de mejor enseñar y ponerle ganas que estar pues sobajando o haciendo menos a la gente pues nueva.
Claro. Oye, ¿tú crees que en esta posición esto se preste a que haya más bullying? Por ejemplo, yo sé también cómo se desenvuelve ahí, cómo se maneja, ¿no? Cómo es la preparación de los chicos que están estudiando para médico, ¿no? Entonces sí es mucho se hace así, así, a bola de madrazos, si tú quieres, ¿no? Entonces cuando ven que uno se sobaja o uno de los chicos pues se va para abajo, le cargan la mano. ¿Crees que esto o esta generación se preste a que haya más ese tipo de comportamiento? Pues no, porque como les digo, creo que ya hay un cambio de mentalidad bastante grande. Creo que es algo que es muy entendido, que el bullying pues es malo y todas las implicaciones que tiene. Y también, pues digo, la generación de ustedes, ¿no? Todavía una generación más arriba, pues puede que sí se prestara, pero pues ya como que hay un cambio de conciencia pues no vamos a fomentar el bullying, al contrario, si alguien está mal, si alguien está pues bajoneado porque lo regañaron, porque le gritaron, pues más bien tratar de incluirlo y de generar como esa confianza que es lo que necesita en ese momento. Entonces, pues creo que el bullying ya está quedando un poquito atrás y es algo que me parece increíble. Ok, Fer, a la generación de cristal, el nombre, de hecho, ¿no? ¿Tú por qué crees que se los hayan puesto? Los consideran a esta nueva generación como despreocupados, como frágiles. ¿Tú crees que es Ujú. así? ¿Crees que el mote de cristal, que obviamente es una persona que es muy Frágil. vulnerable emocionalmente, ¿no? En donde cualquier cosa que se dice, se hace, cualquier acción que se tiene es ofensivo, Es como ¿no? Eso peyorativa, ¿no? sí, Porque es a correcto. diferencia de las otras generaciones como generación X, Millennium, todas estas, como decirles cristal suena frágil, ¿no? No, es que de hecho por eso lo pusieron. Ujú. La palabra de generación de cristal fue dada porque se les empezó a considerar como la generación que fácilmente era susceptible a cualquier tipo de ataque emocional, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, que se sienten por todo o son demasiado fragilitos o cualquier cosa que se dice, no, bueno, ya están de Les da cama ansiedad. muerte y todo eso. No vayamos tan lejos, ¿no? O sea, en las redes sociales. Ahora dices una palabra que no esté bien vista, no, bueno, ya eres racista, eres discriminatorio. Otro caso, yo me gusta mucho el fútbol americano. Ya le cambiaron el nombre a varios equipos de fútbol americano porque ¿cómo se iban a llamar los pieles rojas? No manches, ¿no? O sea, precisamente por todo eso, a esta generación se le empieza a denominar como la generación de cristal, por esa fragilidad y esa susceptibilidad que tienen a los comentarios o a cosas que a veces ni siquiera tienen una implicación racista, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que lo tienen ganado? No porque tú estés dentro de ellos, en general. ¿Tu opinión sería esa? ¿Sería tú bueno, convives con chicos de toda tu edad y todo eso, para ti es así? ¿Es que son más frágiles? ¿Es que son más sentidos? ¿O qué es lo que están buscando y que a lo mejor las generaciones que venimos detrás o que estamos detrás más bien no estamos logrando entender? Y pues aquí creo que hay dos puntos muy importantes. Siempre me ha gustado tener una opinión muy neutra, entonces, pues el primero Claro. siento que es, por ejemplo, el tema de la ansiedad y todo eso, que siento que ahorita hay muchos chistes y he escuchado muchas cosas de, ay, pues es que esta nueva generación, cualquier cosita y tiene que ir al psicólogo, tiene que ir. Así es, sí. Entonces, creo que algo que está pasando ahorita que me parece también increíble es que la salud mental está entrando en un punto donde ya es normal pedir ayuda, donde es normal decirle a la gente no me siento bien, donde es normal saber hasta qué punto nosotros somos capaces de soportar cosas sin pedir ayuda, ¿no? Entonces, creo que por ese punto me parece padrísimo que ahorita pues podamos abrirnos y abrir un poquito la mente hacia eso, ¿no? La salud mental también es importante. Pero por el otro lado, el tema de justamente lo que mencionabas, del racismo y de que cualquier comentario es ofensivo, yo no soy mucho de la idea, te digo, prefiero tener una opinión muy neutra porque conozco pues gente muy radical o gente que pues literal no le importa. Creo que sí es un poco delicado el tema porque ya nadie está a gusto. Ya en las redes sociales no podemos comentar nada sin recibir comentarios ofensivos o Hay que les... gente que se ha suicidado, o sea, hay gente que se ha muerto por eso. O sea, tan drástico que es.
Sí, claro, entonces creo que eso tampoco está bien, creo que llegar a un punto tan radical en el pensamiento que sea no está bien y tomarse las cosas tan en serio, digo, de una red social tampoco me parece pues algo bueno, ¿no? Y creo que sí es algo que esta generación tiene y que puede llegar a un punto crítico, el Ujú. ya todo tan, no sé, tomarse las cosas tan en serio, o defender una idea tan a profundidad, pues no me parece a mí bien, pero sí es algo que pues en mi generación se nota mucho, o sea, cada quien defiende sus ideas muy a fondo. Ahora, yo creo que también en un asunto evolutivo, pensar que nos vamos a quedar estancados, o sea, toda la vida, pues obviamente no. Y por ejemplo, algo que ustedes pues nacieron con el recurso como el Internet, ¿no? O sea, La algo que tecnología. ahorita pues simplemente ya no podríamos vivir sin él. Y algo que me he dado cuenta muchísimo, por ejemplo, de tu generación, es que ahí sí, cuando, digo, no todos, pero sí la mayoría, es que cuando este recurso no lo tienen, se sienten así, morir, ¿no? O sea, no saben cómo, por ejemplo, ir a una biblioteca, ¿no? O sea, porque ya todo lo tienes pues aquí en el teléfono. Y a veces eso, yo creo que, pues, no por querer diferenciar, pero la realidad, yo creo que también por ahí va este asunto de la fragilidad, ¿no? Que tal vez no buscan más allá de que a lo mejor nosotros cuando niños, si se nos ponchaba, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchísimo que si se me ponchaba la llanta de mi bicicleta, pues la cosías con estambre, por ejemplo, y te aguantaba para darle otro rato. Y entonces aquí siento que ese tipo de cosas están como muy enfocadas y muy perdidas, por ejemplo, en la generación Z. Dime si estoy bien o no. O sea, ¿qué opinas? Yo creo que sí hay muchas cosas perdidas, como dices, el simple hecho de cambiar una llanta, ¿no? Y lo divertido que era estar con tus amigos y cambiar una llanta y coserla. Sí es algo que se ha perdido, pero en el tema de información yo creo que es algo que tal vez las otras generaciones ven mal. O sea, yo he escuchado muchísimo ese mismo ejemplo de antes era ir a buscar una biblioteca, hacer los trabajos en máquina de escribir, pero pues siento que es algo que nos está facilitando la vida a nosotros y por ejemplo el tiempo que perdías en una biblioteca, esos 40 minutos buscando un solo libro para buscar un solo tema, es algo que ahorita nosotros podemos usar para aprender 3 temas diferentes porque tenemos los recursos a la mano. Y era Entonces, de huevísima, hija. De donde huevísima ir a la biblioteca y quedarte ahí horas. Era y horrible. aparte Bendita horas, tecnología. exacto, Ujú. es como facilitarnos un poquito y tal vez pues es un poco complicado entender el tema de que nosotros ya nacimos con eso, ¿no? Y que ustedes sí tenían que hacer otras cosas. O sea, yo lo veo con mis papás, igual ellos tenían que o sea, ir y buscar y informarse y querían saber algo y era igual ir a la biblioteca y buscarle Claro. 3 horas, pero pues creo que si lo usamos para bien es algo que puede beneficiar para tener un crecimiento tecnológico, científico, del área que quieras buscarle, porque pues tenemos ese acceso y es algo con lo que crecimos y sabemos usar, solo hay que saber explotarlo de una buena forma. Claro. Sí, por supuesto. Oye, y por ejemplo, si en algún momento te abandonaran en una isla desierta, pero en esa isla desierta te encuentras, por ejemplo, a una generación, un chavo de una generación X, ¿quién Un balón y le sobreviviría? pone Wilson también. Eso es muy de tu generación, César. O ¿Quién sea, que a ver, sobreviviría? cálmate, cálmate. ¿Quién se moriría primero? Yo No creo, tienes internet, no tienes nada. tal vez, no sé, qué buena pregunta. Siento que dependiendo de qué generación fuera, porque pues puede que si, por ejemplo, es de su generación, sean un poco más creativos en ciertas cosas, porque van a saber cómo, pues no sé, sobrevivir, cómo hacer una fogata, ¿no? O sea, una casa de palos de bambú o de lo que hay en la Ah, isla. yo no, ¿eh? Yo paso. Pero Seguro también me muero. por otro lado, igual nosotros podemos, o sea, tenemos como un poquito más esa idea, o sea, creo que el Internet no definiría quién se moriría primero. Sería tal vez el ingenio de la persona y el estilo de vida que ha llevado esa persona. Vete a algo más básico. Imagínate si vas a una carnita asada. ¿Sabes prender el carbón? Sí, ¿Tú, yo sí. Raúl? Ah, pues por supuesto, yo sí. Yo sí. Lo dice. Eso no A es de ver. generación, papá. Eso es de Exacto. ubicación geográfica. No, tampoco. Hasta con chetos lo puedes Sí, ¿verdad? prender. Ay, Qué pena. pero en el norte que del país, por lo menos aquí en México, que es como que
la carnita asada pues es como más tradicional, ¿no? Entonces tienes que aprender a prender el carbón. Exacto. Pero en el centro del país, ¿qué fregados vamos a estar prendiendo carbón, no? Es Hijo, parte de la educación, como materia, acá ya como compras materia de las la cositas primaria. estas para prender el carbón y vámonos ya. Oye, Fer, y Ándeme. si tú tuvieras que defender tu generación, ¿qué cosa positiva podrías decir que beneficia a tu generación contra todas las demás? Ok, ¿qué cosas positivas? Yo creo que sin entrar a lo radical es una generación que ha aprendido a convivir con todos sin importar, o sea, por ejemplo, algo que estaba muy marcado antes, el racismo, que era lo que mencionaban, es una generación que ha aprendido a convivir y a ser más unida, a apoyarse todos con todos, o sea, Tolerante. exacto, más tolerante, más paciente, mucho más abierta, o sea, con una mente mucho más abierta donde puedas incluir a todos, donde todos somos amigos, donde ya no hay tantas peleas, o sea, siento que es una generación donde ya no, pues no se ve como tan marcado ese tema, ¿no? Y también es una generación que tiene pues ganas de crecer y de ganas de crecer en una forma diferente. Tal vez ustedes tenían la mentalidad de crecer y pues no sé, en el sentido, por ejemplo, mujeres, ¿no? Crecer era formar una familia y ser la mamá. Y ahorita pues es una motivación de crecer personalmente, no solamente en mujeres, sino desde los niños, ¿no? El crecer diciendo, yo quiero ser esto y quiero llegar aquí, quiero viajar, tal vez yo no quiero tener hijos. Entonces creo que es una mente mucho más abierta y mucho más tolerante. Creo que somos una generación con ganas de comernos el mundo y de hacer muchas cosas nuevas, de emprender mucho y de investigar muchas cosas. Pues, Sí, yo creo que es una generación que rompió tradiciones y que realmente a nosotros nos cuesta a veces un poco de trabajo entender. Pero exacto. ¿tú crees que son realmente más tolerantes? Digo, por algo se les llamó la generación de cristal. Y en este caso tiene mucho que ver el que no haya esa empatía o esa tolerancia también a diferentes tipos de conducta o de acciones o de formas de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho eso ha sido una crítica, era lo que les comentaba yo al principio, ¿no? De las redes sociales, por ejemplo, ahora empiezan a ser más dirigidas, ya empiezan a entrar lo que es la generación de cristal que le llaman, o la generación Z, empiezan ya a ser parte de esa carga laboral, obviamente, y muchas de esas ideas de inclusión, paradójicamente pareciera contrario, pero como que empiezan a dejar de ser, empiezan a ser incluyentes, pero poco tolerantes. Ok, ¿Sí sí. me explico? O sea, yo quiero incluir a todos, pero hago si tú no estás de acuerdo, porque entonces te atacamos, ¿no? O estás fuera. Entonces, no sé si realmente esta generación es tolerante. ¿Sí, Pues sí crees que lo sea? yo creo que hasta cierto punto sí, digo, sin caer en lo radical, que es lo que les decía, creo que hay muchos grupos que han caído en lo radical y ahí es donde estamos mal, pero fuera de eso, pues por ejemplo, se nota en las escuelas, ¿no? O sea, ha disminuido muchísimo el bullying, o sea, ya no hay como un racismo por tonos de piel a los niños, por si está gordito, si no está gordito, si es flaco, si tiene dinero, si no tiene dinero, o sea, siento que ya es como más incluir y ser como Inclusivo. exacto, es una generación mucho más inclusiva sin caer en lo radical, porque creo que hay gente radical y bueno, siempre han existido, ¿no? Siempre hay Siempre. grupos radicales. Entonces, igual Uh-huh. ahorita se notan un poquito más porque bueno, tenemos redes sociales y tenemos tele, Sí, cosas para verlos, pero Si creo te que es algo enteras. que siempre ha existido. sí, pues Fer, no sé si quieras agregar algo. Sabemos que ahorita estás en exámenes, te agradecemos muchísimo este tiempo que estuviste aquí con nosotros. No sé si quieras agregar algo más a esta charla. No, pues nada más decir que somos diferentes, pero pues nos traten bien. Sí, Le echamos seguro. ganas. Todos Much- merecemos respeto, Fer. Exacto. Muchas gracias claro, por la invitación y por tenerme aquí. Es un honor para mí. muchísimas gracias, Fer. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchos besos. Besos, Fer. Gracias. Cuídense mucho. Ay, Fer. Cuídate. Bye. Pues este es un tema muy largo, podríamos estar hablando horas y horas, pero bueno, yo creo que vamos a tener que tocar ya nuestras conclusiones, vamos a cerrar y César mencionaba acerca de... Sí, te digo que es un tema que se vuelve muy, muy amplio. Hay muchas, y de este tipo de generación se han abierto muchas ramas, creo yo. Por ejemplo, decíamos del idioma, ¿no? Todes, todas, etcétera. En redes sociales, no se diga, por La ejemplo, inclusión. ajá,
Pero, por ejemplo, en redes sociales, no puedes poner como antes en Facebook, puto. Porque Ah, ya te no. están, Adiós. ya te están bloqueando la cuenta. O te mandan una advertencia. Oye, no te pases de pendejo, güey. ¿No? Y no todas, ¿no? Por ejemplo, todas esas que se rigen por Facebook, sí, WhatsApp, ¿cómo se llama? Instagram, Facebook, Instagram, ¿no? entonces, ujú. No puedes poner algo o poner algo donde enseñes de más en una foto Güey, porque ya no, valió madre. no te vayas tan lejos. En todas las familias mexicanas de verdad, o en la gran mayoría, siempre hay el negro o la negra. Ujú. Siempre, güey. Siempre ¿Qué tienes pasó, un negrita? el primo, el hermano, el sobrino, el abuelito que le dicen la negra o el negro. ¿No? El otro día tengo yo un amigo al que yo le digo el negro, ¿no? Todo el mundo le decimos el negro. Hizo un comentario al que yo le respondí y le puse, ay, negro, no sé, whatever. No me bloquearon El el WhatsApp. comentario y me enviaron aparte un warning, una advertencia. Que porque si yo volviera a utilizar ese tipo de lenguaje racista y ser inclusivo, iba a estar ya bloqueada de Facebook. Y yo así de, ¿qué? Dije, por Dios, si en México así nos decimos todos, el negro, la negra, por Dios. Oye, pero por ejemplo, ¿no te pones El a pensar gordo. que a lo mejor la clase negra o la gente de color, pues por muchos años la realidad es que sí le movía eso, sí le dolía de cierta manera y pues ahora por eso es que las cosas Güey, es pasan. otro pedo porque entre ellos sí se pueden decir negros. Pero llega otro güey y le dice negro y ya valió madre. Ay, güey, no mames. Ajá, o sea, yo creo que ya es ahí como que un rollo entre diferentes tipos de piel o razas, o no sé cómo lo quieras llamar, ¿no? O sea, pero sí, yo también creo eso, o sea, entre tú y yo sí nos podemos decir pendejo, pero si llega alguien más y me dice pendeja, entonces ya está mal. Exacto. ¿Por Sí, qué? no, Pues porque no, no no, eres no. del clan, no eres de la banda, Ajá. ¿no? Entonces yo O creo que sea, tiene un imagínate, contexto mucho tú, más tú me fuerte. dices, bestia, la chingada, oye, bestia, oye, pinche bestia, no mames. Pero llega un vato y te dice, oye, bestia, oye, me cabrón, no mames, aguanta, ¿no, güey? Sí, creo que tiene un trasfondo. Eso en particular tiene como un trasfondo. Lo que hablábamos hace rato, ya para poder cerrar este tema, de que tú decías, Zach, que pues muchas veces todo esto trae un contexto detrás. Este, perdón. Que todo esto trae un contexto. Perdónenme, ya. ¿Qué diablos te está Me voy a poner pasando? seria, si me está dando el payaso, perdón. ¿Por Pues dónde? ya vimos que tú, desde que te liberaron la marihuana hace una semana, Exactamente. Ve, tiene sus pinches plantas de marihuana, ¿o qué? no, y no has Eso. visto las de su jardín, güey. Se supone que nada Perdón, más güey, puedes se me fue plantar el 6. pez, se me fue el pez. 6 por persona dijimos, ¿no? ¿Cómo? 6 por persona o por familia. 8 por familia, nada más que aquí la única familia soy yo, entonces Uy, güey, me tengo que deshacer tengo de derecho a algunas. 8, hijo. No, adelante. No es cierto, nadie consume esa madre aquí. ¿Ah, no? No. No. Bueno. Y tú, bueno, Catch, te sabe la palabra porque a mí se me fue el pez horrible, perdónenme, por Dijiste favor. que te estaba dando el payaso. Exactamente, tragué Ah, clownflakes. caray. Esto va mejor para un blooper, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y ya para retomando y cerrar. Y finalizar. Y finalizar. No, pero no todas las redes se han vuelto tan cerradas, podríamos decirlo. Por ejemplo, Twitter, ahí puedes seguir publicando cuanta pendejada se te Pero por ejemplo, ocurra. pero Twitter es una de las herramientas donde hay mayor hate. Sí, claro, porque sea, nadie se queda callado. O sea, tú le puedes decir, si a una persona no le gusta nuestro programa, no, pues dicen puras pendejadas, ¿no? Y vale madre, güey. O sea, si tú te lo tomas a pecho, dices, puta, ya valió madre, ¿no? Pero si no, al contrario, dices, no hay pedo, güey. Y al contrario, le buscas lo bueno, pues puta, güey, qué mejor, güey. Sí, pues esto va a ir así, igual, evolucionando. Al rato, por ejemplo, tu hija, César, que tiene 5 añitos ahorita, ellos todavía no tienen un nombre. Todavía no tienen un nombre a su generación. Posiblemente, estoy seguro que va por ahí. Pues estoy seguro que van a sacar algo así. No lo dudes. Y obviamente yo creo que va a depender del algoritmo que en ese momento se maneje, ¿no? O sea, tiene que ver los hábitos de consumo,
los hábitos de políticos, religiosos, tiene que haber un chingo de cosas, ¿no? Lo que sí es que yo creo que tenemos que aprender a respetar, ¿no? Aprender a respetar a todos por igual. Yo creo que esa es la clave. Yo sí considero que llamarles generación de cristal no está bien, porque pues los estás haciendo de alguna forma como si tuvieran algún, pues, alguna una Algún decadencia, defecto, no sé, güey. Sí. perdón, sí, algún defecto, ¿no? Algún Que los defecto. estás descalificando. Los estás descalificando. Es lo que decíamos, que prevalezcan, sea lo que sea, los valores. Exactamente. Y empecemos por nosotros, ¿no? Claro, empieza por una uno manera. mismo, en la familia, Claro. ¿no? Y de ahí, siendo base, como bien se ha dicho siempre, la unidad de la sociedad o la base de la sociedad es la familia. Ujú. Y finalizaría con un punto muy importante. Ojo, porque quien está educando a las generaciones que van a recibir ese nombre somos nosotros, ¿no? Es correcto. Entonces, no nos quejemos o no pongamos motes de De lo algo que que nosotros nosotros hemos creado. estamos construyendo. Es Pues- correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces sí, ojalá que sí pudiéramos cambiar como ese pensamiento, está medio cabrón, pero no estaría mal que le pudiéramos quitar ese nombre, que la verdad no está padre y el hecho de que sean diferentes no tiene que ser peor o mejor que nosotros, ¿no? O sea, igual los baby Es boomers distinto. con respecto a los X, ¿no? Pues somos diferentes, ¿no? Y tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, pues ojalá que se les pueda quitar ese nombre. Ellos también tienen grandes cosas por aportar y muchas cosas que aprenderles, de la misma manera en que nosotros tenemos mucho que aportarles y ojalá que les aportemos lo mejor para que dejen de llamarles esa generación de cristal, como bien lo dices tú, Zach, ¿no? Nosotros somos los creadores de ellos. Entonces, qué chingado lo estamos criticando, ¿no? Pues listo, con esto finalizamos este podcast. Espero y les haya gustado mucho. Catch, Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima oportunidad. mi querida Jujus. Gracias por haber estado en una emisión más de nuestro programa. Los quiero muchísimo. No dejen de vernos y denos like, por favor. Suscríbanse y activen notificaciones. Bueno, pues yo soy Zach y fue un placer y esperen al próximo capítulo. ¡Chao! Bye. Chao.